la introducción ya. Bueno, buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a la Escuela de Hospital. Me enorgullece este webinar con la magíster Katy Coral. La magíster Katy Coral es de Ingeniería Química con maestría en Gestión Ambiental en la Industria, máster en Seguridad y Salud Ocupacional y doctoranda en Ingeniería Industrial de la Universidad de Cantabria. Es fundadora de la carrera de Ingeniería Ambiental en el Ecuador en 1992, decana de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Internacional SEC desde 1999 hasta el 2016, profesor investigador de la misma universidad, especialista en manejos de residuos sólidos, especialista en evaluación de impacto ambiental, especialista en aspectos técnicos de la gestión medioambiental sostenible en la industria, auditor en sistemas integrados de gestión, docentes de pregrado, posgrado en la Universidad SEC, en la Universidad Central, en la ESPE, en la UTE y profesora invitada de la Universidad de Cantabria. Entonces, es grato poder tener su participación en este webinar para que nos dé a conocer un poco de su experiencia en este tema sobre los residuos sólidos. Sea bienvenida. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias también a la OID por la invitación. Pues bien, vamos a conversar rápidamente. Un poco nos hemos retrasado, pero vamos a empezar con las personas que estamos para conversarles un poco sobre el manejo de residuos de COVID. Pues bien, este momento estamos viviendo quizás uno de los momentos más complicados de la historia mundial en cuanto se refiere a la salud de las personas, en cuanto se refiere a la economía del planeta. Y por supuesto eso repercute también en la situación de generación de residuos. El estar en casa tanto tiempo nos ha obligado a tener una serie de actividades que antes no las teníamos. El pedir comida a domicilio con mucha más frecuencia que lo que lo hacíamos antes. El poder tener también que usar equipos de protección con los que normalmente no estábamos habituados a hacerlo más allá de nuestras labores profesionales, algunas personas, otras no. Y por supuesto también tenemos la situación de que en muchas de las familias se han presentado casos de COVID y que seguramente se presentarán porque esto no ha pasado. Entonces vamos a conversar un poco sobre qué hacer con los residuos de COVID, un poco contarles cuál es la situación del Ecuador y pues de esta manera poder establecer la situación. ¿Qué vamos a ver? El marco legal, muy rápidamente, una clasificación de los residuos, qué tipo de gestión se da a los residuos sanitarios, algunas definiciones que son súper importantes, algo que es súper importante en este tema, que son los generadores 1, 2 y 3 de residuos, en este caso de residuos sanitarios, cómo se debe hacer la recolección de residuos COVID, el transporte, la disposición final y por último una dosificación con cloro cuando se trabaja con esto. ¿Qué nos sirve de marco en este caso? El acuerdo ministerial, interministerial, porque es un acuerdo que se dio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente para la gestión integral de desechos que provienen de los establecimientos de salud. ¿No es cierto? También tenemos otro acuerdo ministerial, en este caso el 36 del 2019, que nos indica cuál es la gestión interna de los residuos y de los desechos generados en los establecimientos de salud. Y por último, ¿no es cierto?, tenemos, esto sí, mucho más reciente, esto a raíz de que tuvimos la presencia del COVID, un protocolo de manejo de desechos generados ante este evento, ¿sí? Este protocolo ha sido generado por el Ministerio de Salud conjuntamente con el COE nacional y con el Ministerio del Ambiente del Ecuador. Entonces, con este marco legal nos da una idea de lo que podemos, ¿no es cierto?, esperar de los residuos. Vamos a hablar un poco de la clasificación de los residuos. Los residuos o desechos sanitarios, como ustedes prefieran, ¿sí? Normalmente, y esto sin presencia de COVID, se dividen en dos tipos muy marcados: los no peligrosos y los residuos que se denominan peligrosos, ¿sí? Dentro de los no peligrosos que se pueden generar en un sitio de almacenamiento, mejor dicho, en un sitio que presta atención hospitalaria, podemos tener, por ejemplo, los pañales, las toallas higiénicas, papel y cartón de los empaques de las medicinas o de cualquier otro tipo de empaque que nosotros tengamos, plásticos, envases, fundas, recipientes, todas estas sin contenido peligroso o sin contacto con las personas que puedan padecer
una enfermedad infectocontagiosa. Y por último, los desechos comunes como restos de comida, residuos de jardín. Pero por supuesto, los desechos sanitarios se caracterizan por tener en su gran mayoría cantidades de residuos que son peligrosos y vamos a ver eso. Dentro de estos tenemos en primer lugar los desechos infecciosos, ¿sí? Desechos infecciosos biológicos, ¿sí? En los que estamos hablando, por ejemplo, de muestras de orina, de muestras de sangre, de muestras de saliva. Tenemos los desechos anatomopatológicos, por ejemplo, una extracción de una vesícula, por ejemplo, una extracción de un apéndice o algo más grave, tumores, por ejemplo, o también, ¿no es cierto?, amputaciones. A esto se les conoce como desechos anatomopatológicos. Y también tenemos dentro de los desechos infecciosos todo lo que se conoce como cortopunzantes. Digan ustedes, agujas, digan ustedes, inyecciones de algún otro tipo, sueros, ¿sí? Y por supuesto los bisturís que sirven para las diferentes operaciones. Pero además de esto tenemos los desechos químicos. Generalmente en los prestadores de salud nos encontramos con que estos prestadores de salud presentan, ¿no es cierto?, una gran cantidad de sustancias químicas, ya sean medicamentos o ya sean químicos que se pueden utilizar en los laboratorios para la detección, para los laboratorios clínicos, detección de enfermedades, detección de valores de colesterol, de orina, de azúcar en orina, etcétera, etcétera. De las radiografías tenemos los desechos radioactivos y, por supuesto, en algunos casos se da, sí, a pesar de que con un buen control de inventario no debería hacérselo, se da desechos farmacéuticos, ¿ok? Estos desechos farmacéuticos, a su vez, se dividen en no peligrosos y peligrosos. Desechos farmacéuticos no peligrosos son aquellos que son, por ejemplo, las cajas, que son, por ejemplo, los blisters de medicinas que podrían no resultar dañinas. Esto no quiere decir que su disposición tenga que hacérsela como que fuera un residuo normal, todo lo contrario. A pesar de que hablamos de que no son peligrosos, también estamos hablando de que estos podrían en algún momento ser mal usados. Les pongo un ejemplo así muy rápidamente, muchos años atrás, muchos de ustedes probablemente ni siquiera habrán nacido. En el año 84 hubo un fuerte temblor aquí en la ciudad de Quito y nosotros teníamos en la vía que va a la mitad del mundo una serie de empresas farmacéuticas, ¿sí? Muchas empresas farmacéuticas. En Pomasqui, justo por donde ahora hubo el deslave, hubo la inundación, había unos terrenos que eran propiedades de estas farmacéuticas. Con el terremoto, porque fue un terremoto, simplemente partes del suelo se desprendieron y las farmacéuticas tenían ahí enterradas medicinas, entre ellas jarabes para niños. Y aunque ustedes no lo crean, la gente fue y los recogió y se llevó jarabes enterrados de hace muchísimo tiempo. Entonces, la disposición que se debe dar, aunque no sean peligrosos, sí se les considera residuos especiales, sobre todo los de medicinas. Pero también hay medicinas que son muy peligrosas, ¿sí? Medicinas que pueden causar la muerte y entonces a estas se les reconoce como farmacéuticos peligrosos. Y otros tenemos básicamente aquellos desechos de dispositivos médicos que todavía usan mercurio. Sí, ya está prohibido hace algunos años, desde que fuimos firmantes del convenio de Minamata, el uso de mercurio, pero sí, todavía hay en algunos hospitales medidores de presión, medidores de temperatura que están hechos en base a mercurio. Bien. ¿Qué pasa con los desechos sanitarios? Y estamos hablando, ¿no es cierto?, en este momento básicamente estamos hablando o estamos haciendo referencia de qué pasa en los sitios o en los lugares de prestación de servicios médicos. Los prestadores de servicios médicos tienen que tener dos tipos de gestiones claramente marcadas. La primera es una gestión interna, es decir, al interior de nuestro centro médico, y otra es una gestión externa, que es cuando nuestros residuos salen de nuestro sitio de generación. A nivel de gestión interna, debe haber un programa, debe haber un sistema de gestión, ustedes sabrán lo que es un sistema de gestión, que me permita, ¿no es cierto?, que todo aquel producto que yo genere esté acondicionado, etiquetado, separado en la fuente y que tenga un almacenamiento primario. Es decir, yo tengo que tener, por ejemplo, en cada piso de un hospital,
una fuente y una separación en la fuente y una especie de bodega, de mini bodega, donde yo tengo un almacenamiento primario. Luego tenemos que tener un almacenamiento intermedio o temporal, que es aquel que lo lleva, ¿no es cierto?, cuando se lo traslada desde nuestro almacenamiento primario hacia, ¿no es cierto?, un centro de recolección de residuos hospitalarios que va a estar generalmente en la parte más baja del hospital. Hay que tener un protocolo de recolección y transporte interno. Recuerden que cuando hay personas que están en los hospitales pueden tener enfermedades infecciosas más allá del COVID, ¿sí? Y entonces el protocolo que debe haber tanto de seguridad y salud ocupacional para las personas que lo transportan como de contacto de los residuos con gente que puede estar, por ejemplo, visitando a los enfermos o con los mismos recolectores de la basura o con los mismos gestores de la basura, debe haber un protocolo claramente diferenciado. En algunos casos es necesario dar un pequeño tratamiento interno a nuestros residuos. Generalmente se los trata con hipoclorito de sodio, ¿sí? El hipoclorito de sodio, como ustedes saben, es un desinfectante y no sé si ustedes alguna vez se han fijado en los sitios de atención primaria, en los pequeños cubículos de los doctores, generalmente hay unos envases en los que los doctores, son unos envases rojos, van colocando aquellos bajabocas, aquellas inyecciones, jeringuillas con las que han tratado a sus enfermos. Y estos recipientes rojos son los que posteriormente son tratados con hipoclorito, que es un tratamiento interno muy básico, muy sencillo, pero que me permite garantizar que de alguna manera todos esos elementos que son básicamente cortopunzantes puedan llegar, ¿no es cierto?, al almacenamiento final con una menor carga de problemas de patógenos, ¿ok? Una vez que tenemos este almacenamiento final, que generalmente, como les decía, está en la parte baja y en las afueras de nuestro centro de atención, pasamos inmediatamente a lo que es una recolección externa, ¿sí? Por obligatoriedad, los hospitales deben tener un sistema de recolección diferenciado, es decir, aquellas fundas que son rojas, ¿sí?, que significa que estamos hablando de desechos hospitalarios, ese es el significado del color, ¿sí?, no pueden ser mezcladas con residuos sólidos urbanos. Emaseo no puede pasar haciendo la recolección, tiene que necesariamente, ¿sí?, hacerlo un gestor ambiental calificado. ¿Qué es un gestor ambiental calificado? Es una empresa o unas personas cuyos procedimientos de gestión han sido validados por el Ministerio del Ambiente y de esa manera se garantiza que lo que ellos hagan con los residuos es un tratamiento adecuado. Tenemos entonces que se hace la recolección externa. Ojo, la recolección no solo involucra tomar los residuos, sino significa también su transporte. Y la normativa ecuatoriana establece que el transporte también tiene que ser acreditado por el MAE. Es decir, mi gestor ambiental tiene que trasladar los residuos que yo genero en un transporte calificado aprobado por el MAE. Con esto, ¿no es cierto?, yo puedo tener también, ¿no es cierto?, un almacenamiento temporal externo. No es muy común que se dé, pero se podría tener, que generalmente este almacenamiento temporal externo lo tienen ya los gestores y el tratamiento externo también lo dan los gestores. Generalmente, ¿qué se hace con este tipo de residuos? Incineración. Incineración porque por los patógenos que tienen no se pueden arriesgar a que se haga algún otro tipo de sistema de tratamiento que podría poner en peligro la salud de las personas. La incineración generalmente se da sobre los 1200 grados centígrados o temperaturas cercanas, y a esa temperatura se garantiza que tanto los anatomopatológicos como los residuos cortopunzantes hayan perdido su patogenicidad completamente. Bien, una vez que tenemos claro qué es lo que hacen los hospitales con esto, ¿sí?, vamos a pasar a ciertas definiciones que son interesantes. ¿Ya? ¿Qué es un desecho biológico? Un desecho biológico se considera aquel material que fue utilizado en procedimientos de atención a la salud. Ahora nosotros estamos muy familiarizados con las mascarillas, ¿verdad? Pero pues esto es un desecho biológico, sobre todo para aquellos médicos con los que ingresan a operar, que atienden a pacientes que son infectocontagiosos, ¿sí?, guantes que son utilizados para estar en contacto con cualquier enfermo o con cualquier fluido, ¿sí?
Entonces a esto se le llama como desechos biológicos. ¿Qué más son desechos biológicos? Por ejemplo, nosotros tenemos, son desechos biológicos, muestras de sangre, muestras de orina, ¿no es cierto?, que pueden tener características que presten daños a la salud y, por supuesto, ¿no es cierto?, en este caso es fundamental para que sean desechos biológicos que no sean cortopunzantes, ¿ok? En esta clasificación se debe incluir todos los materiales provenientes de las áreas de aislamiento, ¿no es cierto? Personas que están, por ejemplo, con un VIH, ahora con un COVID y que están sujetos a áreas de aislamiento. ¿Qué es un desecho cortopunzante? Pues un desecho cortopunzante, como su nombre lo indica, es aquel que tiene características que pueden realizar punzones o que pueden realizar cortes, ¿no es cierto? Esto incluye, por ejemplo, restos de plástico duro que podrían cortar, incluye, por supuesto, ¿no es cierto?, las jeringuillas, las agujas, ¿sí? Incluye los bisturís, como les había dicho, pero estos tienen que haber estado, para que sean ya desechos cortopunzantes, tienen que haber estado en contacto con sangre o con algún tipo de fluido o con algún tipo de cultivo o agente infeccioso con el que una persona haya generado, si una persona enferma haya generado. Cuando nosotros tenemos este tipo de elementos, se tiene que hacer un tratamiento, ¿no es cierto?, que es bastante sencillo, ¿sí?, y que consiste principalmente en su encapsulación, ¿sí? El concepto de encapsulación en residuos sólidos es que se aísla a estas sustancias cortopunzantes de tal manera que no puedan, por ejemplo, si una persona recoge la funda de basura, no pueda cortar. Hasta ahí, pues, todo lo que son las definiciones de nuestros desechos. Pero ahora vamos a lo que nos interesa, ¿no es cierto?, que es qué pasa con los desechos de COVID-19. Pues bien, nosotros aquí tenemos que identificar 3 tipos de generadores de desechos. Primero, que son aquellos domicilios, albergues, hoteles, donde se encuentran aislados pacientes por sospecha o positivos de COVID. Recuerden, al principio era muy difícil, casi todos íbamos a parar al hospital cuando nos daba COVID. Ahora no, ahora si una persona tiene COVID, generalmente es atendida al interior de su hogar, ¿no es cierto? Entonces esto significa que muchos de estos pacientes que ya son positivos o que son sospechosos de tener COVID van a ser tratados y por lo tanto sus residuos van a generarse a nivel doméstico, ¿ok? El tipo 2 son, en cambio, aquellos establecimientos de salud de atención temprana. Digan ustedes, consultorios médicos, centros médicos. No sé si ustedes han visto que ahora hay pequeñas carpas en las afueras de los hospitales, donde se hace un triaje inicial para saber si las personas están o no están con COVID. Y a estas personas, ¿no es cierto?, que presentan síntomas de COVID, ya se les aísla para que ya no puedan entrar en contacto con otras personas. Entonces, estos sitios de salud que son de atención primaria, o sea, que es el primer contacto que se tiene con el enfermo, se les denomina de tipo 2, generadores tipo 2. Y tenemos los generadores de tipo 3, que ya son, ¿no es cierto?, establecimientos en los que sabemos que hay pacientes con COVID y que sabemos también que son pacientes que están en estado crítico, ¿sí? Y que por alguna razón están internados. Eso significa que su condición de salud es mucho más delicada que la que podría tener una persona que se está teniendo COVID en su domicilio, ¿sí? A estos generadores tipo 3 son generalmente los que se les denomina segundo y tercer nivel de atención de salud. Perdón. Hospitales, por ejemplo, ¿no es cierto?, centros de salud del Ministerio de Salud, ya se les conoce como de segundo y tercer nivel de atención. Una vez que hemos identificado que tenemos entonces 3 tipos de generadores, ¿no es cierto?, el 1, los domicilios, los 2, los centros médicos y los 3, los hospitales, vamos a ver qué hacer con cada uno de estos, ¿sí? Entonces, los tipo 1, como les había dicho hace un momento, se trata de personas que son sospechosos de COVID o que son positivos de COVID, pero que se encuentran siendo tratados en su casa en un aislamiento preventivo. ¿Qué se debe hacer? A ver, todo lo que salga, recuerden que esta persona está aislada y está aislado pues en un domicilio, es decir, está aislada en un cuarto, definitivamente es así.
En la medida de lo posible, la persona debe aislarse en un cuarto que tenga baño, ¿sí? En la medida de lo posible. Si es que esto no es posible, deberá compartir el baño, ¿sí? De la forma más aséptica posible. Cada vez que la persona utilice el baño después de su salida, habrá que realizar un proceso de desinfección del baño que utilizó esta persona. Por eso se recomienda que sea un baño, si es que hay la posibilidad, de uso exclusivo de esta persona, ¿sí? ¿Qué más? Estas personas, pues obviamente van a tener que estar alimentadas, van a tener comida, van a tener residuos de comida, van a tener también, por supuesto, sus mascarillas, algún guante, algún tipo de material desechable que ellos estén utilizando, ¿sí? Mucha gente está utilizando para alimentar a las personas con COVID platos desechables, ¿sí? Para que no tener que lavarlos, no tener que entrar en contacto con esto. Pues bien, todos estos materiales que se generan en el cuarto, en la comida, en el baño de la persona contagiada con COVID, deben ser colocados en una funda inicial, una funda 1, ¿sí? Esta funda de basura, este tacho de basura debe estar ubicado dentro del cuarto en el que está la persona, ¿sí? Cuando saquemos estos desechos, tenemos que usar guantes, ¿sí? Y tener un desinfectante cargado con cloro hipoclorito de sodio al 5%, ¿sí? Entonces, primero rociamos, ¿sí? La funda, cogemos la funda con guantes, ojo, anudamos y sacamos la funda desinfectada. Aquí hay que tener mucho cuidado, sí, tratar de que esta pulverización del desinfectante sea lo más homogénea posible y no hay que pulverizarla hasta que empiece a gotear, porque el goteo puede arrastrar ciertos contaminantes que al depositarse en el suelo podrían sobrevivir. No estamos hablando del virus precisamente, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos esto, ¿sí? Se le saca esta funda. Ojo con esto. Bajo ningún concepto, estos residuos, por mucho que sean plásticos, por mucho que sea papel, por mucho que sea material recuperable, no se los debe considerar para reuso o reciclaje, ¿sí? Todo lo que hemos usado colocamos en una funda 1 y esta funda 1, que recuerden ya fue desinfectada con hipoclorito de sodio al 5%, se vuelve a colocar en una funda 2. En esta funda 2, a más de la funda 1, vamos a colocar todo lo que nosotros usamos para la atención al paciente en ese momento, incluyendo la sacada de la basura, nuestros guantes, nuestra mascarilla. Colocamos en una funda 2, es decir, la cargamos, y la funda 2, ¿no es cierto?, se la cierra con un doble nudo. Siempre la funda 1 tiene que estar metida tan adentro de tal manera que el nudo que hagamos en la funda 2 no involucre a restos o partes de la funda 1. Esta funda 2, otra vez, ¿no es cierto?, debe ser espergeada, debe ser atomizada con una solución de hipoclorito, se la deja secar y se le mete en una funda 3. Esta funda 3 ya es nuestra funda que va a parar con los residuos sólidos urbanos, ¿sí? Hay que tener cuidado. El momento que yo coloco fundas con COVID dentro de mi funda de residuos sólidos urbanos, es mejor identificar la funda residuos de COVID, ¿sí? Pero en caso de que no identifique, y aún en caso de que lo identifique, debo evitar poner en contacto con, en este caso, ¿no es cierto?, nuestra funda 3, que deba tener, por ejemplo, vidrios, que deba tener pedazos no sé, de alguna lata que podría romper las fundas, entonces se debe evitar todo esto. E igualmente se le desinfecta con el hipoclorito al 5%. Esta funda 3 es la que yo llevo al tarro de basura, al tacho de basura, o es la que yo saco si tengo en mi barrio recolección a pie de vereda. Posteriormente a esto, procedo a un lavado profundo de manos y procedo a un proceso de desinfección, ¿sí? Mucho cuidado. La funda, ¿no es cierto?, no debe estar expuesta al contacto con niños o no puede estar al contacto con mascotas. Y máximo se le debe sacar, ¿sí?, luego de 3 días. Es decir, no podemos dejar nuestros residuos más allá de 3 días. Se le saca, se le pone en el barrio. Ojo,
no menor ni mayor a 3 días. O sea, yo le tengo que tener en mi casa 3 días con la desinfección. Eso garantiza que mi proceso de desinfección va a ser efectivo sobre la funda. Y luego de eso sí saco a mi tacho de basura. ¿Qué pasa si soy, en cambio, un generador tipo 2? ¿Sí? Estos desechos, ya sabemos que estos generadores lo que tienen es atención primaria, ¿no es cierto? Y que podrían tener residuos de pacientes con COVID. Entonces, en este caso, ya como son sitios de atención primaria, primero se utiliza fundas rojas que nos dicen claramente que estamos hablando de residuos hospitalarios, ¿sí? Y se les debe marcar, ¿no es cierto?, con un letrero que diga residuos COVID. Residuos COVID para que las personas que lo recojan lo tengan claro, ¿sí? Estas fundas, ¿sí?, normalmente como no van a la basura ordinaria, van a gestores ambientales o son recogidos por los municipios en donde exista para su tratamiento. Quito tiene, por ejemplo, un sistema de tratamiento de los residuos infecciosos en el relleno del Inca, que son unos autoclaves muy grandes donde tratan estos residuos. Entonces, los generadores tipo 2 no pueden, ¿no es cierto?, generar más allá mejor dicho, no pueden entregar estos residuos a nadie más que a un gestor completamente autorizado y, como ya les decía, en algunos casos son los propios GAT, como en el caso de nuestra ciudad. Pueden ser autoclavados o pueden ser llevados a un proceso de incineración. Estas fotos que ustedes ven aquí no es otra cosa, ¿no es cierto?, que el autoclave del Distrito Metropolitano de Quito, ¿sí?, donde se colocan las fundas COVID. En este caso se está colocando fundas COVID y para esto hay que hacer un pesaje para determinar qué cantidad de residuos se está generando, ¿sí? Una cosa que es importante aquí es que las fundas, ¿sí?, el proceso de fundado de 1, 2, 3 fundas se repite en estos centros de salud, pero en este caso cada funda va a representar a una habitación de un paciente o de 2, dependiendo de cuántos hayan, de pacientes con COVID que van a estar allí. Estas fundas se van a rociar con hipoclorito y se las depositará o se las ingresará dentro de una funda más grande. Si esta funda más grande, que es la segunda funda, generalmente está en el piso, debe ser de mayor capacidad y debe resistir un peso mayor que la primera funda. Y esta, por último, ¿sí?, es la que se saca, es la que se le vuelve a colocar en una tercera funda y se desinfectan nuevamente con hipoclorito, ¿sí? Estas fundas rojas, estos recipientes rojos, serán entregados, ¿no es cierto?, como ya les había dicho, a un ente que sea autorizado por la autoridad ambiental competente. Estos tipos de fundas, estos tipos de recipientes ya tienen que cumplir ciertas características. Por ejemplo, la funda, ¿sí?, la funda no debe tener más allá de 12 kilogramos cada funda. Y son 2 fundas, recuerden, uno interior y otro exterior, y se las debe hacer un doble nudo. Permítanme que no me está pasando eso. ¿Ya? Y estas deben a su vez colocarse dentro de contenedores biológicos más o menos que abarquen un peso de 25 kilogramos. Los desechos que son líquidos, los infecciosos líquidos, deben estar dentro de un contenedor desechable como este que ustedes ven aquí, no sé si lo ven aquí, que no es otra cosa que un recipiente sellado, ¿sí? Por ejemplo, aquí deben tener fluidos corporales como orina, como sangre, ¿sí? Y estos recipientes cerrados son los que se entregan al gestor ambiental. Para los tipos de generadores 2 y 3, este procedimiento que les estoy indicando es el que se utiliza. ¿Qué pasa con los desechos cortopunzantes? Si ustedes se ven, debe haber a unos recipientes que son, no estoy aquí se le ve, que son como que tienen una boquilla en donde ingresa la aguja y se le rompe, ¿sí?, para que quede retenida en el recipiente de cortos punzantes. Todos los personales que manejen este tipo de sustancias deben estar con equipo personal. Y ojo, cada recipiente, por ejemplo, este que es para contener líquidos, o este para cultivos, o este para anatomopatológicos, o este para cortopunzantes, o este para patológicos, todos deben estar previamente desinfectados con el hipoclorito. En aquellos recipientes, ¿no es cierto?,
en el que yo tengo que llenar, por ejemplo, poner varios residuos, máximo debo llenar hasta un 70%. Igual en las fundas. La funda me debe permitir que yo en la parte de arriba haga un doble nudo para poder seguir trabajando. Cuando yo soy o estoy a cargo de la gestión ambiental de este tipo de residuos, yo no puedo contratar a cualquier persona para que me haga el transporte o para que me lo gestione. De hecho, ¿sí? Mi gestor debe tener, ¿no es cierto?, un permiso de transporte en unos vehículos adecuados, que como ustedes pueden ver, son vehículos que están caracterizados y si ustedes quieren revisar con mucho más detalle este tipo de vehículos, la norma INE en 2266 les va a facilitar. Esto nos va a permitir, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos una recolección adecuada. Y como ustedes pueden ver, son carros que dicen que están claramente identificados que tienen, porque además estos carros no pueden ir a temperatura ambiente, sino que tienen que estar en un sistema de frío para evitar, ¿no es cierto?, que cualquiera de estos sufra una descomposición y empiece a generar lixiviados que en algún momento podrían provocar liqueos dentro del carro y las personas que trabajan podrían verse expuestas, ¿no es cierto? Además de esto, debe haber un plan de ruta de este tipo de transporte. Es decir, no puede ir, por ejemplo, por el centro de Quito, no puede ir por calles céntricas, por calles muy transitadas, sino que al contrario, tiene que ir por calles, en la medida de lo posible, periféricas. Debe tener un plan de contingencia. ¿Qué pasa si uno de estos carros se choca o se volca? Imagínense lo que sería. Entonces, ustedes tienen que verificar cuando ustedes hagan este tipo de sistemas, cuando ustedes traten este tipo de sistemas, deben verificar que todas estas empresas que ustedes contratan tengan un plan de contingencia. Los personal, por supuesto, esté dotado de equipo de seguridad y, por supuesto, apenas hubiera un accidente de este tipo de situaciones, el chofer y el ayudante deben comunicar inmediatamente, ¿no es cierto?, a las autoridades, al 911, de que han tenido un accidente y que son transportistas de desechos biológicos infecciosos. ¿Qué es lo que hacemos con estos residuos al final? Estos residuos al final, lo que hacemos es que si son residuos, como les dije, del tipo 1, recuerden que el tipo 1 son de aquellas personas que están en nuestras casas, que están convalecientes en nuestras casas y que después están siendo tratadas dentro de nuestros hogares, pues después de este tratamiento se van a ir directamente a una celda o a un cubeto, como le llamamos aquí, del relleno sanitario. En cambio, los tipos 2 y 3 tendrán que ser tratados, como ya les dije, por un gestor ambiental. Si tenemos la suerte de estar en una ciudad cuyo municipio dispone de un sistema de tratamiento como estos, pues se entregará, ¿sí? Nosotros tenemos aquí en Quito, pero MHERS, que es la encargada del tratamiento de eso, cobra por el tratamiento de cada kilo de los desechos infecciosos. Y de hecho, cada vez que van a un hospital, MACEO recoge separadamente los desechos biológicos infecciosos y entrega MHERS para su autoclavado, ¿sí? Y luego de esto del autoclavado, ¿qué pasa? Pues va al cubeto también. Esa es una de las razones por las que nuestro cubeto, una de las razones por las que nuestro cubeto está saturado. Un cubeto que estaba planificado para 3 años duró poco menos de 1 año, ¿sí? Esto como un extra simplemente para ustedes, porque les hablo del hipoclorito al 5%, pues y a veces no estamos con equipos de medición, no tenemos una probeta, no tenemos, no sé, un vaso de precipitación donde hacer la dilución. Entonces, simplemente para que ustedes vean qué significa el 5%, les dejo pues yo le pasaré esta presentación a Marcelo para que Marcelo tenga la bondad de transmitirles a ustedes. Pero como ustedes ven, es muy fácil, ¿no? 1 litro o 2 litros, si ustedes quieren en un envase de gaseosa, ojo, perfectamente identificado. No se les ocurra poner en un envase de gaseosa sin identificación una sustancia tan peligrosa como es el hipoclorito, ¿sí? Si alguien se toma, puede resultar con quemaduras graves. Entonces, hay que identificar. Por eso mi recomendación es que utilicen para medir la botella y que inmediatamente la vacíen, la compriman y la destinen al reciclaje, ¿sí? Son gotas que hay que poner del hipoclorito, que es cualquier hipoclorito que ustedes compren en cualquier centro comercial y que tenemos este tipo de resultados. Pues les agradezco mucho y Marcelo, me queda muy poco tiempo para las preguntas porque lamentablemente empezamos
un poco tarde, pero pues cualquier pregunta en estos 10 minutitos, 15 minutitos, encantada de realizarlas, de ponerme en contacto con ustedes. Y muchas gracias, Katy, por la explicación y por toda la presentación dada. Sí, Em, yo les había escrito igual a las personas que se iban integrando si tienen alguna duda. Bueno, hasta el momento en el chat no han utilizado. No sé si quieren hacer uso de la palabra. La pregunta. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Soy Andrea Jaramillo, la coordinadora de la Escuela de Gestión Ambiental. En primer lugar, agradecerle a la ingeniera Katy por su magistral presentación. Y adicionalmente, Marcelito, veo yo en el chat si hay unas preguntas que les puedo visualizar yo. No sé si quieres que las lea o te Sí, las sí, envíe. sí, sí, Ok, por favor, tenemos déjame aquí dos mandar. preguntas. Ya, Marcelito, tenemos aquí dos preguntas de Jonathan. Dice, buenas tardes, muy interesante y útil la conferencia, felicidades. Mi pregunta va enfocada al destino final de los desechos. Hace un par de semanas atrás se evidenció en el vertedero de basura de Ibarra, en donde se evidenciaron fundas con contenidos hospitalarios peligrosos arrojados en el mismo lugar que la basura común. Eh, Totalmente las fundas rotas y mascarillas, guantes por todo lado. Lo increíble que el director del ambiente de ese sector no sabía cómo manejar ni tratar este tipo de desechos y se evidenciaba el desconocimiento total del tratamiento y manejo. La pregunta va enfocada a qué hacer con este tipo de desechos cuando un ciudadano cumple con los protocolos, pero después en el vertedero municipal no se hace ningún estudio ni manejo adecuado. ¿Cómo podríamos mejorar estos problemas súper graves que evidenciamos en el día a día? Muchas gracias. A ver, yo les voy a comentar lo que siempre digo. Son uno de los problemas graves del ambiente. Y recientemente una alumna mía, una exalumna mía de la Universidad SEG me decía, la gente piensa que los ingenieros ambientales andamos cogidos de la mano en un campo de flores viendo las mariposas y no es así. O sea, nosotros somos súper técnicos y trabajamos con química, con física, con biología, con operaciones unitarias. Uno de los problemas es que la gente que está a cargo de los residuos no es gente que está capacitada. O sea, es gente que muy difícilmente ha oído o peor entendido este tipo de cosas. Entonces, ¿qué te recomendaría? Pues si es que puedes hablar con la gente, diles que hay formas de tratar. Mira, además de que no se necesita mucho, el COE Nacional distribuyó una información cómo tratar los residuos provenientes de COVID. Ahora, si es que el municipio es responsable, el municipio no va a recoger residuos de COVID si no son los de los generadores tipo 1. Quien tendría que recoger los residuos de COVID de los generadores tipo 2 y 3 tendrían que ser gestores pagados por los hospitales, es decir, pagados por el Ministerio de Salud. Tendrían que tener gestores específicos para esto. En cambio, el municipio tendría que recogerlos de los domicilios. ¿Qué hacer? El hipoclorito al 1.5%. Rociar, recoger, volver a hacer todo este trámite que yo te cuento. Si está regado, colocar en una primera funda con guantes, rociar con hipoclorito, después sacarte tú los guantes, ¿no es cierto? Colocar en la funda, en otra segunda funda, hacer un nudo, volver a rociar con hipoclorito, dejar que esto se seque, volver a poner en una tercera funda. Obviamente, si tú te das cuenta, pues esto uno puede apoyar una o dos veces, pero con volúmenes grandes no lo puede hacer, es responsabilidad de la municipalidad. Y si la municipalidad no tiene gente preparada, pues es justo que la ciudadanía reclame y pida, ¿sí?, que sean tratados de forma adecuada. Estos residuos así tratados y como son en pequeña proporción, porque se trata de los generadores tipo 1, estos sí pueden ir a los rellenos sanitarios, pero hasta ahí, ¿sí? Los otros que son ya en mayores volúmenes, con una mayor generación, ya tienen que ir a ser gestionados por gestores ambientales. Muchas gracias, Katy. Tenemos otra pregunta de Diego Monta. Bueno, son dos. Dice, los hospitales que producen desechos peligrosos deben obtener el registro generador de desechos peligrosos y o especial, así como la minimización de los mismos. ¿Cree que se debería actualizar la normativa ambiental de desechos sólidos en función de la generación de residuos con COVID? A ver, yo soy partidaria, o mejor dicho, yo creo firmemente
que más que hacer leyes, tenemos que enseñar a la gente a cumplir. Las leyes están, la normativa está. El problema es que la gente, uno, desconoce la normativa y otra, si ha leído por esas cosas de la vida normativa, no entiende qué quiere, qué debe hacer o no entiende qué debe hacer, cómo debe realizar. Entonces, yo no soy partidaria de aumentar normativa. Yo creo que es fundamental difundir y difundir adecuadamente. Me van a perdonar, no sé qué tipo de estudiantes tengo aquí y si a alguno le llego a ofender porque trabaja en el MAE, mil perdones, pero uno de las mayores lacras que tenemos en la parte ambiental en Ecuador se llama Ministerio de Ambiente, ¿sí? Mientras tengamos un Ministerio de Ambiente inoperante, inútil, muy poco operativo, muy poco eficiente, pues la parte ambiental está realmente en una crisis muy, muy grave en el Ecuador. No es hacer más leyes, es hacerlas cumplir. Lamentablemente nuestra autoridad ambiental no tiene la fuerza moral ni la fuerza operativa para hacer cumplir las leyes. ¿Sí? Y claro, esto repercute también en problemas de salud pública, en problemas serios de salud pública. Entonces, yo creo que estamos a pocos días de elecciones, ¿no es cierto? Creo que sí deberíamos exigir, no me importa por qué candidato estén ustedes, pero sí creo que deberíamos exigir qué es lo que van a hacer con la parte ambiental. Señores, la parte ambiental es fundamental para garantizar la vida de la especie. Si nosotros no tenemos claro, ¿sí?, que si nosotros no cuidamos el ambiente, va a quedarnos muy poco tiempo, ¿sí?, muy poco tiempo para disfrutar de lo que ahora conocemos como planeta. Creo que debemos afianzar eso. Y más ahora en el país, ¿sí?, que como ya les digo, llevamos 14 años de una debacle ambiental, pero realmente férrea. Y esto es un problema grave. Entonces, más que allá de leyes, creo que debemos difundir, creo que debemos capacitar, creo que debemos empoderar a una autoridad ambiental que pueda hacer control más allá de la simple regularización. Ellos tienen que hacer control. Muchas gracias, Katy, por esta participación. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Buenas tardes, Andrea Jaramillo, otra vez. Buenas tardes y muchísimas gracias por su exposición. Nosotros aquí tenemos público de todo, ¿no? Estudiantes, docentes, pero también tenemos público externo. Y tal vez para que todos tengan claridad, quisiera yo que nos indique un poquito sobre los lixiviados, ¿no? ¿Qué son? ¿Por qué es tan importante manejarlos de manera adecuada? Esa es la primera parte de mi pregunta. Y la segunda, nada más comentarle, dentro de la universidad tenemos nosotros un comité de manejo de desechos y justo estaba hablando con una de las personas que forma el comité de lo hermoso que hubiera sido que usted pudiera haber participado también en nuestro comité, porque su charla ha sido realmente y muy clara en todo lo que nos ha explicado. Eso nada más, agradecerle una vez más. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué son los lixiviados? A ver, en forma normal, en el día a día, nosotros desechamos materia orgánica. La materia orgánica tiene dos tipos de humedad, la humedad intrínseca, que es la humedad que está a nivel celular y a nivel molecular, y tenemos la humedad superficial, que es cuando, por ejemplo, les coge la lluvia o cuando nosotros mezclamos nuestros residuos con algo que es líquido, ¿ya? Estos residuos se depositan en un relleno sanitario a una muy alta compresión, se rompen las fundas y estos residuos empiezan a generar, a evacuar el agua que tenían, tanto superficial como intrínseca, tanto por procesos de compresión como por procesos de descomposición, en este caso por vía anaerobia. Pero los residuos van pasando, ¿sí? Los residuos van pasando por diferentes capas de residuo. Y como el agua tiene este poder de solubilidad tan alto, sí, va arrastrando generalmente sustancias minerales. Los residuos de aquí, y es una muy buena pregunta, y otra vez, no sé hasta qué punto me voy a comprometer políticamente, pero para algo soy técnico. El problema es que en Quito nosotros tenemos aproximadamente 100.000 metros cúbicos de lixiviados no tratados. Para que ustedes se hagan una idea, estos lixiviados tienen un ADQ superior a 6.000 ppm, tienen concentraciones de nitrógeno amoniacal de 3.000 ppm, esto quiere decir que tiene un olor muy fuerte, ácido sulfídrico en concentraciones superiores a los 3.000 ppm también, y están almacenadas.
En diciembre del 2019, ¿sí? ¿Cómo lo digo bonito, Marcelo? Por acuerdos del alcalde, Compendios. decidió no tratar los lixiviados. Entonces nosotros tenemos ojo, nosotros además producimos 400 metros cúbicos diarios de lixiviados. Entonces, si ustedes cuentan desde diciembre hasta acá que no hemos tratado los lixiviados, imagínense cuánto volumen de lixiviados tenemos. No están siendo tratados y al no ser tratados, en diciembre se contrató otro tratamiento, hace poquísimo se hizo otro contratamiento, como el gerente no firmó con quien ellos querían, a la final no se trató, no se está tratando los lixiviados, tenemos un pasivo ambiental muy grande y como ya no tenemos cubetos, lo que los brillantes de MHIRS están pensando es que las piscinas las van a trasladar sobre los cubetos. O sea, quiero que se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Van a poner piscinas sobre la basura. Y donde están las piscinas van a ser cubeto. Que Dios nos proteja y nos ampare, porque no sé qué es lo que va a pasar. Pero yo temo mucho que estamos al borde de una catástrofe ambiental. Imagínense lo que sería en esta época que no se recojan los residuos. Imagínense el problema sanitario de salubridad que tendríamos si eso no se recogiera. Entonces, los lixiviados son eso. Y por supuesto, más de estos componentes que yo les digo, del nitrógeno, del ácido sulfídrico, del nitrógeno amoniacal, de la DQO, tiene concentración de metales pesados, tiene una DBO también elevada, y por supuesto que ahora no se ha hecho estudios, pero también se sabe que puede estar subsistiendo el COVID. Ahora ellos dicen, no, es que en las piscinas se asolea y se muere. Pues no lo sé. Yo hago investigación y a mí mientras no me lo demuestres con datos, con análisis, con desviaciones y con todo lo demás, yo no te creo. Entonces, bueno, si ellos dicen que el sol les mata, que el nitrógeno en excesivo les mata, habrá que ver y habrá que dejar eso. Pero sí me preocupa mucho, claro, ellos dicen, no estamos evacuando los lixiviados. Yo les quiero contar una anécdota y ya con esto me voy porque me están esperando mis alumnos en clase. Una anécdota que nos pasó, nosotros hacíamos un estudio de oxidación química por método Fenton y por método de de peróxido de calcio, justamente en el relleno sanitario. Yo fui en el mes de abril y tenían las piscinas a reventar. Cogimos las muestras. En el mes de junio, mis tesistas necesitaban más muestra, volvimos a ir. Oh, sorpresa, estaba casi vacía la piscina. Y cuando mi pregunta obvia fue, ¿y qué pasó? Me dijeron, es que ya tratamos. O sea, perdónenme, pero yo me guardo mis serias dudas en que hayan tratado. Y peor unos volúmenes como eran los de esas piscinas. ¿Sí? Ahí va el principio lógico, ¿no? O sea, en 2 meses tú no tratas de ese volumen, y menos con un sistema de ellos que trata 100 metros cúbicos día. O sea, ¿cuándo tienen un sistema? ¿Sí? Entonces, eso es, yo les agradezco mucho, me hubiera encantado compartir más tiempo con ustedes, lamentablemente nos unimos muy tarde. Para otra ocasión, yo estoy encantada, Marcelito, y les voy a rogar un favor, por cuestiones de la universidad a la que represento, nos piden que enviemos evidencia de las participaciones que hemos hecho. Si pudieran prender, por favor, sus cámaras, si pudieran ayudarme con eso para tomar una foto muy rápidamente, yo les agradecería profundamente. Y claro, quedo abierta a todo lo que ustedes quieran. Andrea, si tú quieres que colaboremos, créeme que de todo corazón nosotros lo vamos a hacer. Nosotros como universidad creemos firmemente en que depende de nuestra unión el hacer fuerza, sobre todo en un tema tan trascendental como es la parte de control ambiental. Muchísimas gracias, Katy, por sus palabras y una vez más felicitarla por esa explicación tan clara, ¿no? Por ahí creo que se nos quedan un par de preguntitas, pero es que nuestra audiencia se demoró en juntarse un poquito. Agradecerle muchísimo y estamos a las órdenes también. Yo les agradezco mucho y pues sí, nos estaremos viendo en otra oportunidad, si ustedes así lo quieren, para tratar otros temas, para hacer otras cosas, para contarles de algunas investigaciones que tenemos, una de ellas con Marcelo precisamente, que es muy interesante y que pues podríamos hacerlo. Les agradezco mucho por todo y pues estaríamos viéndonos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y una linda tarde con todos. Una linda tarde con todos.
Gracias. Hasta luego. Pasen bien.